sesión, las actas de las sesiones 241 y 242 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria, a quien por supuesto aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Municipal de Puente Alto, señoras Moira Riquelme, Eduardo Guzmán y Patricio Castro, quienes hacen llegar una carta en la que exponen sobre la situación que afecta al Colegio Maipo, al Liceo Industrial y a la Escuela Casas Viejas, establecimientos administrados por esa corporación, sobre la pérdida del pago del bono por alta concentración de alumnos prioritarios. Señalan que han solicitado al director provincial una reunión para que se aclare cómo es que hoy, viviendo en la comunidad puentealtina tan difíciles momentos con la pérdida de empleo y existiendo condiciones tan precarias, sus alumnos pierden la condición de preferencial. Solicitan con urgencia una respuesta a esta problemática que afecta a trabajadoras y trabajadores. Y comunicación de la diputada Girardi, mediante la cual remite opiniones de profesores sobre el proyecto de ley que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la ley 20.129 y en el artículo 36 transitorio de la ley 20.903, a las que solicita dar lectura. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, colegas. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Bien, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en mensaje que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la ley número 20.129 y en el artículo 36 transitorio de la ley número 20.903, boletín número 14.151-04, que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para tales efectos, escucharemos a los siguientes invitados. La profesora titular del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, señora Beatriz Ábalos, la profesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Verónica Cabezas, a quien la acompaña la periodista de la Facultad de Educación, señora Paulina Salazar, la directora de Estudios de Acción Educar, señora Tania Villarruel, y la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, señora Alejandra Arratia Martínez. Aprovechamos a cada una de ellas darle la bienvenida a esta comisión. Cada una tiene un tiempo de 10 minutos para realizar su exposición y vamos a comenzar entonces por la señora Beatriz Ábalos, profesora titular del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tengo una pequeña presentación que me gustaría hacer, si ustedes me permiten compartir pantalla. Está autorizada, Beatriz, para compartir pantalla. Bueno. ¿La ven? Sí. Ya. Bueno, brevemente, yo lo que quería, voy a dejar esto de lado. Este es el gran número que asusta, que tenemos una baja de matrícula entre el 2018 y el 2020 de 28,4%. Esta baja matrícula no es nueva, hay una evolución que es lo que estoy tratando de mostrar en la matrícula total y en la matrícula de primer año de baja que va desde el año 2010. O sea, estamos no en un fenómeno, digamos, único y nuevo, sino que en un fenómeno que se repite. Las universidades privadas son las que presentaban la mayor caída en matrícula de primer año entre el 2018 y 2020. Las del CRUCH reducen algo el ingreso también entre el 2008 y 2020. Las estatales no disminuyen sus ingresos a la carrera de pedagogía en ese periodo y no tenemos datos de los institutos técnicos. Los seleccionados, sin embargo, también son menos, entre el 20 y el 21 de las universidades CRUCH y no CRUCH. Hay variación de matrícula, y esto es importante, en las regiones extremas. Por ejemplo, tengo en rojo en el sur la región de Los Ríos, que en verdad sube su matrícula del año 2017 al 2020. Y también hay otras subidas acá. En cambio, en las regiones del norte tenemos bajas en general de entre el 2017, especialmente el 2019.
variación de matrícula de primer año según tipo de carrera. Aquí es un poquito enredado, así que voy a decir brevemente que las que más bajan son parvularia y diferencial y también educación física. Pero también hay otro fenómeno que ocurre y que va a bajar la cantidad de profesores, es la deserción en las carreras de pedagogía. Aquí nosotros tenemos algunos datos de los que abandonan las carreras de pedagogía. Mayormente este abandono se produce en el segundo año de estudios y la mayor deserción acumulada de las pedagogías está en la zona, está en la zona de Magallanes, y el promedio nacional es de 30%, que es algo preocupante. Entonces, también tenemos lo que llamamos la tasa de recambio regional. ¿Cuántos profesores hay disponibles para aquellos que se jubilan? Esos que están en rojo son las áreas donde va a haber mayor problema con el recambio. En básica, en el norte, en las dos regiones del norte, Arica y Antofagasta, y también en educación diferencial. Lo mismo ocurre en la zona de O'Higgins, la zona de O'Higgins está bien, y la zona sur, donde las tasas de recambio están en rojo, que son bajo lo que se espera. Esta es una síntesis, entonces, donde están los problemas de ingreso en varias de las regiones, menos en las del sur, en deserción y en tasa de recambio. Y mis conclusiones son que hay preguntas respecto a las causas. Y preguntas respecto a las causas. Puede ser que sea el puntaje. Puede ser que sean las condiciones de trabajo de los docentes, que todavía no son lo buenas que se esperarían a pesar de la ley. Puede ser que no hay candidatos con los suficientes requisitos, por ejemplo, en la región extrema, especialmente en el norte. Y puede ser que sea la valoración de cómo se valora a los docentes de la sociedad. Y aquí tengo un dato que es interesante, que es lo que dijeron nuestros profesores respondiendo a la encuesta TALIS del año 2018 respecto a el acuerdo o desacuerdo en que los docentes son valorados. El grado de acuerdo aquí en este caso es bastante bajo. Es decir, el 17,9% en los sectores rurales cree que la gente no valora a los profesores, menos en los sectores urbanos grandes y más o menos en los sectores con más de 30% de población desventajada. Y quienes eligieron la pedagogía como primera opción es un poco más bajo que el resultado, que el promedio de TALIS. Por lo tanto, mi opinión respecto a esto es postergar la entrada en vigencia de los requisitos referidos al tramo 2. Esa es una cosa. Pero observar lo que sucede entre los años 2022 y 2025. Nosotros estamos comenzando una encuesta, un estudio para saber las razones por las que los futuros profesores o posibles futuros profesores no entran a las carreras de pedagogía. No tenemos en verdad una evidencia clara de por qué no están entrando a las carreras de pedagogía. Por lo tanto, yo recomiendo no modificar el tramo más alto en este momento, esperar hasta el año 24 en que se tenga más evidencia. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu exposición. Vamos a esperar ahí que se minimice Ahí está. Muchas gracias, Beatriz. Y a continuación vamos a darle también el paso a la profesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la señora Verónica Cabezas. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Estimados diputados y diputadas, también voy a compartir pantalla, así que me tomo el permiso acá.
Y vamos a ver andar. Vamos, ¿ven bien? Sí. Perfecto. Entonces, complementando un poco a Beatriz también su presentación, me gustaría brevemente profundizar en qué es la oferta de docente en el sistema. Y en ese sentido, poder darnos cuenta, ¿no es cierto?, que la oferta docente se compone de distintos mecanismos. Primero que nada está efectivamente el ingreso a la carrera de pedagogía, que después se ve afectado por la retención durante la formación inicial, posteriormente también, ¿no es cierto?, porque ingresan al mercado laboral, que es otra decisión más que tienen que tomar los profesores o educadores, y por último también está la retención en el sistema. Y a eso, ¿no es cierto?, como el fondo para tener una visión general de la oferta docente en el sistema, a esto se le suma el stock que ya existe de docentes, y por último también una potencial reinserción también laboral de docentes que hayan dejado el sistema. ¿Por qué quería partir con esta lámina? Porque me parece que es importante tener una visión general de cómo nos la importancia de comprender las características y el comportamiento de la oferta docente con sus complejidades y también, ¿no es cierto?, el efecto tan claro y relevante que tiene en el logro del objetivo educativo de nuestro sistema educativo. A esto, obviamente, esta oferta se ve enfrentada a la demanda que tiene que ver con los tamaños del curso, horas no lectivas, matrícula de niños, etc. Entonces, a pesar de que hay muchas cosas que no sabemos en realidad, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas, de los docentes que toman decisiones con todas las complejidades que tiene la toma de decisión, tal como Beatriz se lo planteaba, ¿no es cierto?, en su presentación anterior. Lo que sí sabemos es que cuando hablamos de oferta docentes tiene que ver no solamente con cantidad, sino también tiene que ver con la calidad de los docentes, y esas dos dimensiones, ¿no es cierto?, en su cruce son lo que nos permiten comprender la oferta docente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Y esto es bien importante, es que pareciese ser que la cantidad de profesores no es un problema. Es muy difícil que veamos una sala de clases que no tenga un profesor al frente, ¿ya? Es decir, es un problema bastante invisible el de la escasez de profesores. Sin embargo, ¿no es cierto?, sabemos que esa escasez se suple en el corto plazo, solamente para un ejemplo, con profesores que no son idóneos en la disciplina. Entonces, vemos a un profesor que está en la sala de clases con niños, pero en realidad no tiene la formación para poder enfrentar el desafío, que es, ¿no es cierto?, quizá un tema disciplinar, o quizás existen otras estrategias de corto plazo, como aumentar el tamaño de la sala de clase, fusionar cursos, etc. También existen otras políticas, como por ejemplo la política docente, que son de más largo plazo, aumentos salariales, entre otras cosas. Sin embargo, para eso se requiere un más largo plazo para que esas políticas causen efectos. La buena noticia es que nosotros en Chile sí tenemos estudios sobre la proyección potencial de déficit, ¿ya? Cosa que no todos los países lo tienen. Entonces quiero decir que esto en verdad, a pesar de que los resultados no son positivos, es una buena noticia que tengamos datos sobre este potencial déficit, ¿ya? Yo no quiero quedarme al detalle de los números, porque la verdad que estas proyecciones son muy sensibles a las distintas variables que se incluyen en el modelo, ¿ya? Sin embargo, a pesar de si se cambian distintas dimensiones que uno puede incorporar, sí lo que sabemos, ¿ya? Y me quedo como con los titulares, porque sé que este estudio ya se presentó en detalle en esta comisión, existe, ¿no es cierto?, una proyección de déficit de más o menos 25.000 docentes para el año 2025, idóneos, eso es importante decir, no es que no hayan profesores necesariamente, sino que son idóneos, es decir, profesores que saben enseñar la disciplina para los cuales se requiere un docente o una educadora. También sabemos que existe una proyección de déficit de educadoras de párvulos, ¿ya? Y lo importante es que existe heterogeneidad en esta proyección de déficit, es decir, regiones como por ejemplo Tarapacá, Antofagasta, Atacama, tienen proyecciones de déficit mayor que otras regiones, también la metropolitana, que quizás este problema, como por ejemplo quizás Ñuble, que tiene solamente una proyección del 9% de déficit, ¿ya? En educadores de párvulos pasa algo bastante similar. Regiones extremas del norte también presentan una mayor proyección
de educadores, ¿ya? Pero sin entrar al detalle, lo que es importante es situar este proyecto de ley que tiene que ver entonces con un componente de cómo se genera la oferta, que es el ingreso a la carrera de pedagogía. Pero claramente que es un componente importante, todo el resto además tiene una relevancia también, pero este es un componente donde, ¿no es cierto?, se comienza, ¿no es cierto?, el ingreso a generar, ¿no es cierto?, la cantidad de docentes que el sistema puede contar. Entonces, es importante saber que para no alterar la variable calidad de nuestros futuros docentes, es necesario tomar medidas integrales, ¿ya? Este proyecto de ley es un paso en la dirección correcta, pero en realidad tampoco hay que olvidar esta mirada más sistémica de cómo se genera la oferta de profesores o quizás visto de una forma más negativa, cómo evitar el déficit proyectado. Entonces, mi recomendación, bueno, después tengo harta información, la verdad que claramente que vamos a no pasarnos el tiempo, pero que es importante, ¿no es cierto? Se requiere equilibrar, ¿no es cierto?, la cantidad con la calidad. Y en ese sentido, este proyecto mantiene el principio establecido en la ley original. No baja, no implica un retroceso en selectividad en las carreras de pedagogía, es más bien una resignificación de la vara a través de la cual se establece este corte de desempeño. Y lo que hace es regular la calidad, de cierta forma, con mejorar también, en forma con mantener este perfil académico de los postulantes a pedagogía, pero buscando no acentuar esta previsión de déficit, ¿ya? Yo sí estoy de acuerdo que esto se puede revisitar más adelante, ¿ya? Pero en este minuto, la verdad que se requiere, este proyecto de ley en fondo va en la dirección correcta, porque no baja la calidad, sino que más bien pospone los criterios de alta selectividad. Y además a esto se suma que hay evidencia que profesores con más de 500 puntos PSU, ya, cosa que lo vamos a ver también después, tienen, la verdad que no hay tanta claridad tampoco sobre cuáles son los cortes correctos. Y más de 500 puntos PSU muestra un estándar bastante alto en todo lo que tiene que ver con la calidad del portafolio docente, que es lo que ha demostrado tener mayor correlación con lo que es el desempeño de efectividad docente. Lo segundo, que es muy importante, es que en el fondo no nos podemos quedar con esto. Es importante apoyar la correcta implementación de la carrera docente, ¿ya? El plazo propuesto para que entre en vigencia el siguiente tramo de selectividad busca, de hecho, coincidir con la implementación en régimen de la carrera docente. Es decir, con posponiendo este criterio de aumento de selectividad, lo que estamos haciendo es dejar que también la carrera docente entre en mayor grado de implementación. Y además hay que recordar que la carrera docente tiene incorporado una evaluación internacional que se exige por ley, que también debería venir en los próximos años. Por lo tanto, también estamos dándole más tiempo que este proyecto de ley en el fondo se pueda implementar, hasta que esta ley se pueda implementar en forma correcta con todo su... bueno, acá está un poco esta imagen, esto la verdad lo pedí prestado a la organización Elige Educar, pero como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, permitiría, ¿no es cierto?, el ingreso a la educadora de párvulo, permitiría también ya estar con todo lo que es la orden electiva en su completa implementación, todo lo que tiene que ver con el proceso de mentoría que está recién en pañales en realidad. Entonces, toda esta serie de componentes se permitiría más tiempo para que podamos ver los frutos de esta ley tan integral que ya tiene nuestro país, del cual tenemos que estar profundamente orgullosos. Y por último, acá no puedo estar más también de acuerdo con la señora Beatriz también, que es importante entender mejor, ¿no es cierto?, este proceso de toma de decisión, ¿no es cierto?, de los profesores a lo largo de esta toma de decisión que van sucediendo. Tenemos que invertir más recursos en tiempo, necesitamos más tiempo para poder comprender esas decisiones, quizás más recursos financieros, más recursos humanos, para poder comprender todos los factores que influyen en las decisiones de las personas, de los profesores, que toman a lo largo su carrera docente. Es decir, desde la elección de la carrera, desde terminar y obtener el título, buscar y aceptar el primer empleo, en qué establecimiento trabajar, si permanecer en la profesión, incluso la decisión de renunciar o jubilarse. Entonces, sabemos, ya no entra en detalle porque el tiempo se me está acabando, pero ya vimos, ¿no es cierto?, la baja matrícula, eso es un hecho, especialmente sabemos que de baja selectividad, pero había una baja no solamente de selectividad, sino que, de matrícula, de selectividad, para poder un poco corroborar lo que le estoy comentando. No es un problema tampoco de falta vacante disponible,
Sabemos que el fondo en la baja que hubo de postulaciones válidas y seleccionados entre el año 2020 y 2021 fue de un 27%, y las vacantes totales ya de hecho no tuvieron una baja de solamente un 2%. ¿Y qué sabemos? Que de hecho las vacantes disponibles en el año 2021 se triplicaron en la Universidad del CRUCH, y la vacante no completada a nivel general son 2 veces más. Es decir, hay vacantes, ¿ya? También sabemos que la curva de distribución de los puntajes PSU de los profesores sigue estando todavía un poco corrido a mano izquierda, es decir, entre los 500 y los 525 puntos, existe ahí una fuerte cantidad de docentes que están escogiendo, hacia el fondo, estudiantes que están escogiendo la carrera de pedagogía. Por lo tanto, y además, como les mostré este gráfico de 500 puntos para allá, que esto muestra los resultados en portafolio, se ve más o menos un plató en lo que tiene que ver con resultados en esta prueba de evaluación docente. Por lo tanto, este puntaje de 500 puntos que queremos mantener no es en realidad un perjudicar al sistema, estamos manteniendo la vara alta de estándar de calidad, sino que más bien estamos posponiendo esta vara para poder, ¿no es cierto?, darle más tiempo al sistema. Esto también es importante decir, que ya lo mencionamos, no todos los establecimientos se ven afectados de la misma manera por el déficit proyectado. Esto principalmente afecta a zonas rurales, zonas de mayor aislamiento geográfico, ciertas regiones y obviamente zonas de mayor vulnerabilidad. Los datos son gruesos, ¿ya? Si nos metemos en una comuna además a mirar estos datos, por ejemplo, poner la vulnerabilidad y aislamiento, nos vamos a ver quizás datos que son incluso más urgentes que los que estamos viendo. Entonces, también es importante que no tenemos una mirada micro, una mirada muy gruesa del sistema que esconde realidades. Y esto ya lo mencioné, que hay que un tremendo diseño esta ley. No vamos a entrar al detalle, ustedes la conocen muy bien, ¿no es cierto? Tiene muchos componentes, una mirada muy sistémica, apoyo formativo, reconocimiento, formación inicial, pero al parecer, ¿no es cierto?, creíamos que iba a actuar un poco más rápido, y la verdad que necesitamos darle más tiempo para que esta ley, en el fondo, con este cambio, ¿no es cierto?, pueda tener esta mayor tiempo de activación, ¿ya? Me voy a saltar esto porque creo que en honor al tiempo no quiero quitarle tiempo al resto de las personas, pero lo que sí creo que es importante entender que acá, más que un cambio de un artículo, de una ley, lo que estamos haciendo es construir confianza con los docentes. Y para asegurar, ¿no es cierto?, esa confianza, necesitamos también asegurar la capacidad profesional. Mantenemos el aumento de selectividad, mantenemos esta vara de alto conocimiento disciplinar, y lo que estamos haciendo es darle más tiempo para que estas condiciones adecuadas para el ejercicio docente entren en régimen, ¿ya? Así que, para cerrar, en realidad, y volver a repetir la misma idea que les dije, es simplemente, en conclusiones sobre este mensaje, es que este proyecto mantiene el principio establecido en la ley original, de regular la carrera de la formación docente. Lo que estamos haciendo no implica un retroceso en selectividad, es más bien una resignificación de la vara a través de la cual se establece este corte de desempeño académico requerido estudiar pedagogía. Estamos posponiéndolo, y la verdad que no estamos produciendo ningún daño, sino que más bien estamos probablemente beneficiando al sistema educativo en general en confianza, y tomando en cuenta las proyecciones de escasez de profesores, especialmente en regiones extremas y en comunidades de mayor vulnerabilidad. Cualquier pregunta después de las presentaciones, encantado de poder responderla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Ahí sí ya se minimizó la proyección que habían hecho. Bien, vamos a darle entonces, para continuar con esta ronda de audiencias en el marco del proyecto que se encuentra en tramitación, la palabra a la directora de Estudios de Acción Educar, señora Tania Villarroel. Muchas gracias. Yo también quisiera presentar, si es que es posible. Sí, está autorizada Tania para hacerlo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, quisiera agradecer la invitación a exponer sobre este proyecto, y quisiera comenzar con una idea general sobre la política pública y la relevancia de la aplicación del mejoramiento continuo a la política pública. Desde mi punto de vista, las leyes, las políticas públicas debiesen siempre comenzar con identificar los objetivos que se quieren lograr, luego medir el impacto, luego interpretar aquellos resultados. Los datos no hablan por sí solos, sino que
socializar aquellos datos y poder ver qué es lo que opinan las personas que trabajan el día a día y aplican la ley, y luego tomar acciones para poder ir mejorando, cambiando aquellas cosas que se deben cambiar. La política pública rara vez va a ser perfecta desde un inicio y por lo tanto siempre tiene espacio de mejora. Eso es algo que es parte de cómo debiésemos enfrentarnos a las leyes en general. Esto me parece relevante porque el origen de este proyecto de ley es justamente una aplicación de lo que estaba comentando. El origen de este proyecto de ley está en la Mesa para la Atracción de las Carreras de Pedagogía, que fue convocada por la Subsecretaría de Educación Superior y que reunió a actores y expertos, una mesa compuesta por rectores, por decanas y vicedecanas, académicos y distintos organismos del Estado, en la cual la mesa solicitó ciertos datos, solicitó evidencia justamente, hizo las preguntas de, ¿qué efectivamente predice la PCU el desempeño docente? ¿Efectivamente está funcionando la beca vocación de profesor? ¿Funcionan los programas de acceso a la pedagogía? Se hicieron todas estas preguntas y la Secretaría Técnica respondió y mostró los datos y se hizo un análisis de los datos disponibles bastante riguroso. Y con estos datos, la mesa justamente abordó el problema desde un punto de vista integral, separó todos los problemas en distintas etapas: atracción, acceso, formación inicial y trayectoria docente, y lo más relevante, logró acuerdo. No todas las propuestas que se conversaron en la mesa llegaron a acuerdo, pero este proyecto de ley sí. Fue una mesa transversal políticamente y que reunió, como les decía, a actores que están en el día a día y que además ven los datos y la evidencia empírica, y se acordó este proyecto de ley. ¿Qué es el proyecto de ley? No quisiera entrar en detalle, ya lo han visto bastante, solamente quiero ponerle nombre a los requisitos para poder hablar de ellos con mayor facilidad. De nivel 1 me refiero a aquellos requisitos que están en vigor actualmente, un mínimo de 500 puntos, y que el proyecto de ley propone posponer, es decir, que se continúe con su aplicación hasta el 2026. En nivel 2 sería los 525 puntos aproximadamente, que el proyecto de ley propone diferir su entrada en vigencia para el 2026, y el nivel 3 de requisitos sería aquellos requisitos de aproximadamente 555 puntos, más varios requisitos más que el proyecto de ley pretende eliminar. Y volviendo un poco a lo que decía antes, esta idea de mejoramiento continuo de la política pública, quería volver al inicio y cuál fue el objetivo de imponer estos requisitos en un primer lugar, cuál fue la idea que estaba de fondo. Y la teoría de cambio, que se le puede llamar así, justamente proponía lo siguiente: si ponemos requisitos mínimos de ingreso a carreras de pedagogía, entonces las carreras serán más selectivas y mejores candidatos postularán. Esto está avalado por la literatura, ¿cierto? Que carreras más selectivas atraen a candidatos con mejor desempeño previo. Y como resultado, la idea final de todo esto es justamente mejorar la calidad de la educación en Chile. Esta teoría de cambio, que me parece correcta, tenía un riesgo que fue levantado justamente en la tramitación del proyecto de ley de carrera docente, que era generar escasez de profesores. Entonces, parte importante de los desafíos de esta ley era justamente lograr este equilibrio entre aumentar la selectividad sin poner en riesgo la disponibilidad de profesores idóneos para hacerse cargo de la educación en Chile. Siempre existen riesgos, siempre existen externalidades negativas, y la decisión en la ley de desarrollo docente fue asumir el riesgo, lo cual es normal y está bien, pero lo relevante de cuando existen estos riesgos y se sabe que existen es poder monitorearlos y saber ir viendo si es que se está dando este equilibrio o no, si es que fue demasiado los requisitos, fueron demasiado pocos los requisitos, y poder ser capaces de ir mejorando la política pública mientras se va implementando. Buscar estos indicadores de equilibrio que permitan hacerse cargo de las externalidades negativas. Y en este caso, lo que nos ha pasado, lo que dicen los datos, es que tenemos claridad de que no estamos logrando el equilibrio, de que la selectividad fue demasiada, de que los requisitos no se están haciendo cargo de la realidad local, y que tenemos una proyección de escasez de docentes idóneos en Chile. Se proyecta, como lo dice el estudio de Eligieducar, 26.000 docentes idóneos de escasez para el 2025. También no solo Eligieducar, sino que también Equalis también hizo una proyección. Se reducen los titulados en pedagogía para el 2023, afectando en mayor medida a pedagogía en educación básica, historia y geografía, lenguaje y comunicación. Además,
Se han reducido la matrícula de primer año de pedagogía. Esto ya lo hemos visto en varias oportunidades. Bajan en un 58% en la última década. También bajaron las vacantes disponibles. Esto también en respuesta a las exigencias que se han impuesto a las carreras probablemente de pedagogía. Tenemos además otros datos. Los requisitos del nivel 3 son demasiado estrictos para la realidad local. Y acá quisiera hacer énfasis que no es solamente un problema de escasez, sino que además tenemos un problema de que los requisitos del nivel 3 son demasiado estrictos. Y además no se correlacionan con el desempeño docente a la perfección. Algunos datos: el 32% de la Corte de 2020 no hubiese entrado a pedagogía con requisitos nivel 3, 2.105 postulantes dejaría fuera el nivel 3 de requisitos para el 2026, es decir, 2.100 estudiantes no podrían ingresar, que sí podrían ingresar con los requisitos que existen hoy en día. Además, 416 postulantes se beneficiarían del ingreso por PAP en el nivel 3 de requisito, lo que lo haría relevante. 416 estudiantes es nada comparado con la matrícula de primer año. Y esto es porque el nivel 3 de requisito solicita o exige que para ingresar a estos programas de acceso especial a pedagogía se esté en el 15% superior de las notas del colegio. Estos programas son realmente relevantes porque justamente permiten motivar a los estudiantes por medio de experiencias tempranas docentes en tercero o cuarto medio, y además permite que estos estudiantes identificar talentos especiales en estos estudiantes. Si es que se mantiene la ley como está, se mantiene el requisito del nivel 3, estos programas de acceso la verdad es que serían irrelevantes. Además, como decía, no hay una correlación perfecta entre el desempeño docente y los instrumentos de selección, por eso tan relevantes también son los PAP. El 36% de los profesores de buen desempeño habrían quedado fuera con nivel 3 de requisito, y el 29% de los profesores de menor desempeño igual hubiesen ingresado con el nivel 3 de requisito. Esto es relevante porque este nivel 3 que se pretende eliminar, justamente lo que hace es dejar fuera más profesores que están calificados con buen desempeño que dejar fuera a aquellos profesores que estarían calificados con menor desempeño. Por supuesto, estas proyecciones van variando, pero esto es relevante porque el eliminar, es decir, los requisitos exactos que establece esta ley, este proyecto de ley, fueron analizados con los datos y en ese sentido yo considero que es relevante no solamente aplazar la entrada en vigencia, sino que también eliminar el nivel 3 de requisitos. Además, otras cosas que se han visto es que la imposición de requisitos no está todavía logrando atraer a los mejores candidatos a matricularse en pedagogía. Acá se puede ver cómo los candidatos de más de 600 puntos se han mantenido más o menos estables en los últimos años. Esto quiere decir que todavía falta tiempo para poder ver los efectos de la Ley de Desarrollo Docente y los efectos de estos requisitos, pero ya estamos viendo los efectos de la escasez de profesores. Además, esto también se ha dicho en varias oportunidades, esto afecta de distinta manera a las distintas regiones, teniendo un impacto mayor en las regiones de Arica, de Antofagasta, de Atacama, de Maule y Ñuble. Estas son las regiones que, de no aprobarse el proyecto de ley, verían reducidos en sobre un 40% los postulantes de primer año a pedagogía. Y por último, quisiera hablar de la gravedad del problema. La escasez de profesores puede tener un impacto muy grave en la calidad de la educación. Porque si es que no tenemos profesores idóneos, algo va a haber que hacer. Y las soluciones que se van a tener en el futuro van a ser mucho más dañinas que las soluciones que tenemos el día de hoy. La solución de si no tenemos profesores, bueno, disminuir las horas no lectivas. Los mismos profesores que tenemos, que hagan más clases. Otra opción sería aumentar la cantidad de alumnos por sala. Tenemos pocos profesores, bueno, más alumnos por cada profesor. Otro efecto que podría tener la no aprobación de esta ley es, bueno, no tenemos profesores, entonces contratemos profesores con menores calificaciones o profesores no idóneos. Y otro de los efectos que podría tener sería la eliminación de los estándares existentes. No tenemos profesores, entonces formemos profesores rápido, volvamos a abrir carreras en CFT, en IP, etcétera, etcétera. Entonces, esto simplemente quiere mostrar la gravedad del problema
de no hacerse cargo hoy con este proyecto de ley, porque todas estas soluciones afectan la calidad de la educación. La solución que estamos proponiendo, que se propone en el proyecto de ley, no afecta la calidad de la educación. En conclusión, solo quería decir que el problema de escasez de profesores es grave y que tendrá un impacto devastador en la calidad de la educación, y no porque la solución sea simple, el problema es menos grave, y que cada mejora debe darse en su momento preciso, y la modificación de los requisitos de acceso requiere actuar urgentemente para evitar que se materialice el riesgo y volver a recuperar este equilibrio entre selectividad y disponibilidad de profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu exposición. Continuamos con la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, la señora Alejandra Arratia Martínez, y con ella terminamos la ronda de audiencias. Alejandra. Muchas gracias, presidente, y gracias por la invitación además a presentar en este proyecto. Voy a tratar de compartir también. Tengo autorizado, ¿sí? Sí, por favor, Alejandra. Voy para allá. Sí. Perdón, la tecnología está un poco, o yo estoy un poco, ahí tengo que volver para arriba. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, Alejandra. Perfecto. Está acá, ya. Bueno, en primer lugar, como les decía, muchísimas gracias por la invitación. Como hemos abordado la opinión institucional en este contexto, queremos hacer una pequeña mirada, creemos que es importante tener perspectiva histórica también, entonces mirar un poquito, una lámina nada más, estamos conscientes del tiempo, el contexto previo a la ley de carrera docente en términos de cómo se ha abordado la formación docente en Chile, qué significó también una lámina, la ley de carrera docente, y luego, bueno, avanzar en este proyecto de ley, el análisis con nuestra opinión en 5 puntos clave, y luego propuestas. Entonces, bueno, solamente recalcar, ¿no?, que en Chile hemos tenido un sistema que ha regulado poco, que reguló poco, en el fondo, la formación inicial docente, y por lo tanto tuvimos, bueno, por la proliferación de ofertas formativas en educación superior, baja selectividad de estudiantes. Hay algunos datos, bueno, Beatriz lleva mucho tiempo, bueno, todas las personas que están aquí, por cierto, pero Beatriz, tenemos una cita de ella en términos de que tuvimos un sistema en donde de alguna manera en el fondo, los estudiantes que llegaban a postular, que llegaban a la pedagogía, digamos, en el fondo obtenían los puntajes más mínimos requeridos, y había de alguna manera una cierta selección natural en términos de que llegaban puntajes estudiantes con bajos puntajes, ¿no? De alguna manera desde la política educativa hemos tenido cierta lentitud respecto a cómo incorporar en el fondo medidas que permitan resguardar la calidad de la formación docente, porque es bien importante que necesitamos tener docentes, pero docentes idóneos, y en eso es súper importante que necesitamos tanto cantidad como en el fondo, como por cierto que haya una idoneidad de las y los docentes que están trabajando en aulas, ¿no? Y vamos a usar una analogía en esto. Y finalmente, bueno, los resultados de las evaluaciones iniciales en Chile, o sea, de las evaluaciones internacionales nos muestran, tanto nacionales como internacionales, ¿no?, nos muestran cómo la formación inicial en Chile no ha cumplido, o no cumplía al menos con esos estándares más mínimos a nivel internacional, ¿no? Con la ley de carrera docente solamente una mirada muy global, se intervinieron distintos elementos, pero diríamos que hay dos que tienen especial importancia en este sentido, que tiene que ver con formación docente y de alguna manera, con condiciones para la formación docente y con condiciones para el ejercicio profesional. No voy a recalcar, también ya lo han dicho, lo planteó Verónica, planteó también Tania algunos antecedentes de esto, pero en el fondo aquí de alguna manera se aborda de un modo más sistémico, y creo que es importante en ese sentido entonces como ver, bueno, cómo aprendemos de lo que ha estado pasando, cómo acumulamos evidencia respecto a lo que ha pasado con esta modificación, en la conversación que estamos teniendo en este proyecto de ley. El proyecto de ley, efectivamente, creo que es súper importante lo que plantea Tania, que surge de una mesa que trabajó, que recogió antecedentes. Ahora, es importante plantear que el diagnóstico realizado por esta mesa planteó que efectivamente va a haber un déficit de docentes idóneos,
en los próximos años identifica distintas causas. Están ahí, no las voy a volver a leer, digamos, pero tanto el tema de las exigencias como lo que vuelve a pasar en el fondo luego que han entrado. No es un tema que tenga solo que ver con las exigencias. Y en ese sentido, bueno, el proyecto de ley de alguna manera busca modificar los criterios de acceso. Un primer tema, y vamos a ocupar una analogía aquí, buscamos cómo plantearlo de modo que fuera como bien, como, no sé, explícito, ¿no? O como didáctico, no sé, que fuera más interesante en términos de planteamiento, ¿no? Nosotros planteamos que de alguna manera la pedagogía, si usáramos la analogía de que la pedagogía es como en el fondo escalar o el montañismo, ciertamente el montañismo, más que fácil o difícil, el montañismo requiere de condiciones de formación, requiere de implementos para hacerlo, requiere de una serie de andamiajes, por decirlo así, que apoyan el desarrollo del montañismo. En este caso podríamos decir lo mismo en relación a la pedagogía. La pedagogía es una tarea que es compleja y que requiere una serie de andamiajes y apoyos. El proyecto de ley, lo que nosotros planteamos es que de alguna manera aborda el punto inicial, se enfoca en el punto de partida de la carrera docente. En ese sentido, nosotros planteamos que como que de alguna manera le incorpora un bus de acercamiento, sin embargo, no considera una serie de otras condiciones que tienen que ver con, en el fondo, cómo va a ser el resto del proceso de subir esta montaña, ¿no? Siguiendo la analogía. Entonces nosotros creemos que es importante poner atención a esto, porque si no, estamos prestando atención solamente a una pequeña parte de un problema que es más sistémico. Entonces, desde esa perspectiva, como fundación, creemos que hay una serie de ideas que creemos importante recalcar. La primera es que el problema que enfrentamos va mucho más allá que en el fondo va mucho más allá que baja solo en la matrícula. También incorpora de modo relevantísimo el tema de la deserción y el reingreso, ¿ya? Y aquí solamente algunos datos, perdón, algunos datos de matrícula y en el fondo de qué es lo que pasa, ¿no? En el fondo, bueno, los mostró también Beatriz, y no me voy a detener tanto en esto, la verdad, porque ya lo mostró y quiero hacer hincapié, o sea, tengo muchos datos, pero voy a tratar de hacer hincapié en aquellos que no han sido tan presentados, ¿no? Pero el tema, bueno, aquí tenemos el tema de la matrícula, cómo ha bajado en los últimos años, y también el tema de la deserción, que además tanto la deserción permanente como la deserción con posterior reingreso tiene datos más altos que en otras carreras, y eso se puede ver en esta tabla, donde ustedes pueden ver que, por ejemplo, el de la deserción permanente, educación es de las que tiene más alto deserción, y incluso deserción con reingreso posterior, o sea, volver a reingresar a la educación superior, digamos, también tiene datos importantes, si bien no es la más alta, en el fondo reingresan menos que en otras carreras, ¿no? Por otro lado, el potencial déficit de docentes, y aquí también, esto también lo plantearon otras de las personas que expusieron, digamos, no afecta igual a todos los territorios. Nosotros tenemos aquí un gráfico con datos del país, en aquellas regiones en que en el fondo la deserción es más alta que el promedio nacional. El promedio nacional es del 30,7%, estos son datos del CIAE que tiene investigación en este ámbito. Y claro, aquí tenemos una serie de regiones que tienen un porcentaje que es mayor. Y si es que uno pone además la otra variable, que es en el fondo las tasas de matrícula, podemos ver que especialmente las regiones extremas tienen un problema muy importante, y por lo tanto ahí tenemos datos que son preocupantes, ¿no? Que también son coincidentes con lo que planteaban otras de las expositoras. Aquí también hay datos, por supuesto vamos a compartir la presentación, ¿no? Pero en el fondo impacta de modo distinto las distintas carreras, ¿no? Y tenemos carreras, por ejemplo, como filosofía y religión, que tienen la mayor deserción, y en el fondo eso impacta de modo distinto la proyección de déficit también, ¿no? Y qué es lo que va a pasar en el fondo en términos de la posibilidad de tener docentes idóneos efectivamente en clase, ¿no? En tercer lugar, las condiciones en las que se ejerce la profesión docente afectan el estado emocional, la motivación de las y los docentes en las escuelas, y creemos que aquí hay un punto importante que hay que mirar además de una forma un poco más sistémica que solamente cuáles son los requisitos de entrada. Y aquí, bueno, hay hartos datos, tenemos desde una perspectiva de los datos más concretos o de los elementos más concretos, los antecedentes de insatisfacción salarial,
pero también hay un tema que es bastante más, que tiene más que ver con el sentido de la docencia, que da cuenta de datos preocupantes en términos de la alta sobrecarga de trabajo, el bajo apoyo pedagógico que sienten las y los docentes respecto al apoyo de los directivos y las bajas expectativas que ellos sienten respecto al futuro educacional de sus estudiantes. Creemos que hay un punto que es bien preocupante y que tiene que ver con el rol de los equipos directivos también, y también con un tema que es más global, que lo voy a plantear al final, que tiene que ver con, de alguna manera, los sentidos y los propósitos de la educación de modo más global, más sistémico en el país, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos altos datos como de preocupación, en el fondo menor felicidad, que sus pares, sobre todo los profesores con menos años de experiencia, que reportan menos felicidad que sus pares con la docencia, que es preocupante porque además en los años en que más se abandona la carrera, ¿no? Y bueno, en lo más concreto, en los últimos, bueno, va siendo un año y medio ya, ¿no? El impacto que ha tenido la pandemia en la sensación de presión, en la preocupación de las y los docentes, sobre todo, y estos son datos de Elige Educar, eh, eh, que ha tenido, el impacto que ha tenido en profesoras mujeres y mujeres que tienen hijos de menos de 6 años, donde el impacto ha sido muy fuerte en términos del estrés, ¿no? Esto es un dato que nosotros es más bien evidencia del trabajo que nosotros tenemos en terreno, ¿no? Nosotros trabajamos en distintos talleres, bueno, trabajamos en 9 regiones del país en este momento, y en algunos talleres preguntamos, trabajamos con el emocionario, y les preguntamos a los docentes cómo se sienten ellos frente al sistema educativo. Y es bien impresionante porque una de las láminas que ellos más eligen del emocionario es esta lámina, que da cuenta, como ustedes pueden ver, de una sensación bastante como de, bueno, es una especie como de cloaca, pero da cuenta de un problema de motivación y de un tema emocional que creemos que es importante rescatar en términos de qué es lo que está pasando con el ejercicio de la profesión docente. De la mano de esto, sobre todo, bueno, ya lo dije, un preocupante abandono de la profesión, especialmente en los 5 primeros años. Aquí tenemos, bueno, datos, no se los voy a leer todos, pero sobre todo es preocupante en el fondo que existe una visión negativa de los docentes en el fondo sobre el estatus de su labor. En el fondo la sitúan en un nivel medio bajo respecto a otras profesiones y es una percepción ampliamente compartida. El 15% solamente cree que su profesión es valorada por la sociedad y el 25% quisiera cambiarse de escuela, con un 24% que tiene interés en dejar la profesión docente. Estos son datos que son preocupantes y que de alguna manera nos dan cuenta que si bien es importante considerar lo que pasa cuando uno entra a la profesión, no podemos perder de vista todos estos otros antecedentes que nos dan cuenta de lo que está pasando. Y aquí tenemos un dato que es bien impresionante, eh, que nos muestra cómo en los últimos 50 años, en el fondo, ya no son los últimos, pero en los 50 años entre el 65 y el 2010, digamos, en esos 45 años se dio de alguna manera vuelta una tendencia en términos de cómo los profesores percibían cómo se percibía la profesión docente con un estatus medio o bajo, que claro, en el 65 era solo el 20%, y en cambio en el 2010 es el 80%, o sea, se invirtió la tendencia en ese sentido, ¿no? No voy a profundizar en esto, solamente quiero terminar con que, en conclusión, entonces, creemos que el proyecto de ley adolece, digamos, de una visión más integral que haga frente a los problemas no solo de barreras de entrada, por decirlo así, o de ingresos, sino que también tiene que considerar deserción, reingreso en las carreras y cómo ayudamos a que el abandono a la profesión docente no sea tan grande, ¿no? Por otro lado, es una respuesta que es más bien estandarizada y no considera las distintas necesidades a lo largo del país, y en ese sentido creemos que es muy importante considerar incorporar medidas más territoriales, de modo tal de poder abordar el desafío que vamos a tener en distintas regiones, especialmente en las regiones más extremas. Es importante que abordemos como más, desde la perspectiva de la carrera docente, digamos, el sistema de desarrollo profesional docente, qué es lo que está pasando con las etapas iniciales, los tramos iniciales y tempranos. Por lo tanto, deberíamos quizás evaluar un poco qué es lo que ha estado pasando. En eso creemos que es muy importante la necesidad de recoger evidencia y ver cómo abordar, remirar esos tramos para poder evitar que haya tanta deserción. Y nos preocupa que hay un tema que es que se atenta contra el espíritu de la ley de carrera docente en términos de que es fundamental asegurar que tengamos docentes
bien preparados e idóneos para efectivamente poder impactar y hacerse cargo de este desafío que es, bueno, el subir esta montaña, como decíamos nosotros, ¿no? Esta es una analogía, ¿no? Que en el fondo es una profesión compleja que requiere una preparación adecuada. Nosotros en ese sentido planteamos que es importante entonces que no estén solos, sino que en el fondo podamos considerar una serie de medidas que nos permitan ir haciendo ciertos, como siguiendo la analogía, ¿no? Campamentos en distintas zonas, hacer un andamiaje que permita ayudar más a la profesión docente. Y en ese sentido tenemos algunas recomendaciones. Creemos que, por ejemplo, es urgente el tema de una carrera directiva, que haya un sistema de desarrollo directivo, porque sabemos que cuando hay buenos directivos que están apoyando a los docentes, eso tiene un impacto positivo. Creemos que sería importante tanto evaluar y comunicar mejor el proceso de implementación de la ley de carrera docente, como revisar la efectividad de los incentivos económicos, sobre todo en el tramo inicial y temprano, de modo tal de tratar de evitar lo más posible estas deserciones, ¿no? Por otro lado, repensar la beca vocación de profesor. Hemos visto que hay una cierta, como, entre comillas, como competencia con el beneficio de la gratuidad, sobre todo en los niveles más bajos, pero creemos que sería muy positivo poder potenciar la beca vocación de profesor de modo tal de atraer más docentes con puntajes más altos y, bueno, asegurar que los estándares de calidad de la formación inicial se reflejen en los sistemas de acreditación. Y finalmente creemos que hay un problema de fondo que confiamos que eso va a tener un momento de ser abordado quizás en el marco del retorno gradual o el retorno luego de la pandemia, que es el tema de la consistencia de las políticas educativas que regulan el sistema, porque hay una parte importante de las políticas que tienen que ver con los sistemas de aseguramiento de la calidad que está teniendo un efecto de constreñir la experiencia formativa de los docentes de una forma muy negativa en términos de, bueno, estrechamiento curricular en las áreas que son medidas por el CIMSE, pero además en constreñir la docencia en términos de que tiene que tener impacto positivo sobre el CIMSE, cosa que sabemos que además no es una relación uno a uno, por cierto que no, pero hay un efecto ahí que está teniendo un impacto negativo sobre la docencia que creemos que es importante mirar más en perspectiva más sistémica, digamos, ¿no? Y de alguna manera evaluar cómo conversa una profesión, avanzar en profesionalización docente con un sistema de aseguramiento de la calidad con consecuencias, con altas consecuencias para las escuelas, que tienen un enfoque más bien de control más que de desarrollo de capacidades. Creemos que ese es un tema que no se puede subestimar en el impacto que tiene también en el ejercicio de la profesión docente. Entonces creemos que es fundamental mirar esto desde una perspectiva más sistémica y para eso usamos esta analogía, ¿no? Eso, muchísimas gracias y bueno, por cierto, por preguntas, comentarios, lo que sea. Muchas gracias, Alejandra, por tu exposición. Terminamos entonces las 4 exposiciones de nuestras invitadas durante esta sesión y vamos a dar un paso para que nuestros colegas diputados y diputadas puedan hacer consultas, comentarios en torno a estas presentaciones. Diputados, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere hacer alguna consulta, por favor? Presidente, yo tengo levantada la mano. Disculpe, diputada Girardi y después el diputado Venegas. Sí, presidente. Lo primero, agradecer las exposiciones. Lo segundo, presidente, quisiera preguntarle a las 4 expositoras y sobre todo a Alejandra, que me parece que abordó muy bien el tema de la integralidad, ¿no? Porque todas lo mencionan, ¿no? Todas mencionan que es necesario mirar el tema del déficit de profesores en una integralidad, pero en el fondo nadie dice que es relevante abordar esa integralidad, salvo Alejandra, que plantea que es necesario abordar el tema de la carrera directiva, el tema del agobio docente, ¿no? Entonces me gustaría, y otros, ¿no? Otros factores en la valorización de los profesores. Esta imagen que ella da de la cloaca es sumamente dura, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, frente a esa dureza y esa crueldad que tiene hoy día en que se ven los profesores insertos, ¿no? ¿Cuánto pesa este proyecto en la solución del problema? ¿No? ¿Cuánto pesa en forma relativa
dentro de esa integralidad, ¿ya? Este proyecto en la situación que están viviendo los profesores. Eso, no solo el sistema desde el punto de vista del déficit de profesores, sino que en la solución a los problemas que tienen los profesores. Entonces, ¿cuánto pesa en forma relativa? Lo segundo, presidente, es cómo aborda, según las expositoras, este proyecto que estamos discutiendo, el tema de la integralidad. ¿Ah? ¿Cómo lo aborda y en qué lo aborda? Como integralidad, no como piezas separadas. ¿Ah? Eso es la segunda pregunta. La tercera pregunta, presidente, tiene que ver con que hoy día se hizo mucha hincapié en el déficit de profesores idóneos. ¿Ah? Entonces, es complejo cuando uno ve que no se avanza en mayores requisitos, ¿ya? Y al mismo tiempo se plantea que hay que estimular la beca docente a los mayores puntajes, ¿ya? O sea, promocionar o fortalecer, o sea, por un lado se quiere mayores puntajes y por otro lado no se quiere mayores puntajes. Entonces, esta dicotomía me gustaría entenderla, ¿ya? También me gustaría que me dieran su opinión respecto precisamente de cómo creen que el gobierno va a abordar la integralidad, porque la carrera directiva que planteó Alejandra Arratia, que sería un elemento muy importante a abordar, ya fue prometido por el primer ministro de este gobierno, que fue el ministro Varela, en que se iba a abordar la carrera directiva, que era un tema pendiente. Hasta la fecha no se ha abordado. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la dotación o la sobredotación docente que hemos tenido siempre en el sector municipal, ¿no? O en el sector público. Siempre se habla de sobredotación. De hecho, tuvimos en la comisión investigadora, ¿ya?, los déficits más importantes respecto de los servicios locales tienen que ver con la sobredotación de profesores, no con respecto al déficit, ¿no? Eso como tercer elemento. Y como cuarto elemento, presidente, yo no sé si esta comisión se acuerda o que las mismas expositoras se acuerdan que esta comisión, a propósito de un proyecto que también presentó este gobierno, ¿ya?, también se postergó la acreditación o los nuevos parámetros para la acreditación de las carreras de pedagogía, de medicina y de todo, ¿no? De todas las universidades, ¿no? Entonces, a mí me parece que, ¿cómo vamos a alcanzar, ¿no?, la idoneidad de los profesores o vamos a generar cambios en lo que tiene que ver con la pedagogía y el mundo docente en Chile a partir de este proyecto de ley, cuando no se está abordando precisamente ninguno de los otros factores de esta tan nombrada integralidad? Eso, presidente, quisiera ver si me pueden responder. Muchas gracias. Gracias, diputada Girardi. El diputado Venegas viene a continuación y Beatriz Ábalos también me levantó la mano, pero voy a darle primero la palabra a Beatriz, a los parlamentarios, y posteriormente voy a darle las palabras a ustedes para que puedan responder. Diputado Venegas. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio saludar a todos mis colegas y a mis colegas de la comisión y especialmente saludar a nuestras invitadas, la señora Beatriz Ábalos, Verónica Cabezas, Tania Villarroel y Alejandra Arratia. Permítanme saludar de modo especial a Beatriz, a quien tengo el gusto de conocer hace muchísimo tiempo y le tengo un gran respeto. También, por cierto, al resto de las expositoras, pero me permití un gramito de emocionalidad. Creo que si nosotros dividimos las cuatro exposiciones de Beatriz, Verónica y Tania, ellas más claramente tienen una opinión favorable respecto de este proyecto de ley. Creen conveniente en la conclusión que debiera aprobarse. No obstante, que hacen, ¿no es cierto?, reparo a que también dejan entrever que no es la resolución integral al tema, que es la razón, entiendo, por lo que la exposición de Alejandra, representando a Educación 2020,
ellas tienen una opinión menos favorable, porque se acercan desde la perspectiva de una mayor integralidad, y que este es un solo aspecto, y como bien lo dijo, es como en el inicio, ahí en la cima, en la base de la montaña. Entonces, claro, y la pregunta que cabe hacernos, y aquí tenemos la reflexión que tenemos que hacer nosotros, los que vamos a tener que resolver sobre esta materia. ¿Constituye o no un avance? ¿Ayuda o no a resolver un problema proyectado, que es la escasez de profesores idóneos, ¿no es cierto?, importante en el próximo tiempo? ¿Qué tan relevante es este último tramo? Y yo quisiera ahí especialmente a ustedes preguntarles, porque lo que hemos escuchado es que desde el punto de vista de la selectividad y del impacto de garantizarnos profesores más idóneos, no hay mucha diferencia entre 525 y 550, que es, ¿no es cierto?, el requisito que teníamos contemplado, porque debo decir en esta parte que yo estoy a favor de aumentar, ¿no es cierto?, los puntajes de ingreso. Yo discutí esa ley, lo apoyé, la trabajamos entusiastamente. Y comprendo que hay otros elementos de los que hay que hacerse cargo. Todo lo que tú dijiste, Alejandra, por su intermedio, presidente, en relación a la carrera directiva, yo lo planteaba la semana pasada y lo planteaba en más de una oportunidad, que es una deuda pendiente, ciertamente, que hay que revisar la carrera docente en los términos que está, tal como tú decías, especialmente los tramos iniciales, ¿ya? Pero tenemos un problema que es relativamente urgente, porque estamos ahí a la vuelta de la esquina, al 2030, nos vamos aparentemente, ¿no es cierto?, según los estudios, a tener un déficit del orden de más de 30.000 profesores, particular en algunas especialidades. Hay que resolverlo. Y yo, en ese sentido, creo que la pregunta es, ¿le hacemos al sistema un mayor daño si no aprobamos que es un proyecto restringido? En eso estoy plenamente de acuerdo, especialmente con nuestra querida Cristina, que siempre lo planteó desde esa perspectiva de la integralidad. Pero tengo la impresión de que si no hacemos algo sin renunciar, hay que abordar los otros temas, y esa es la gran tarea, ¿no es cierto?, de las autoridades de educación y también de quienes en el futuro tengan que tomar decisiones en esta materia. Pero yo preguntaría entonces, a pesar de, mirado del otro lado, a pesar de que no es la solución que aborda todos los problemas, es sí un proyecto que colabora a resolver ahora que hay cierta urgencia este tema del déficit de profesores a futuro. Y decir que me encantaron las presentaciones, la verdad es que las seguí con mucho interés, es súper interesante los datos que manejan, así que agradecidísimos por la colaboración. Gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. ¿Algún otro parlamentario que quiera hacer alguna consulta? Al parecer no. Le vamos a dar entonces la palabra a Beatriz Ábalos, quien también ha solicitado la palabra. ¿Sí? Presidente, yo había levantado, quería completar una idea, presidente, lo que planteó el diputado Venegas. Correcto. No, solamente yo quisiera plantear que desde mi perspectiva, y eso me gustaría, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque si bien estoy muy de acuerdo con lo que planteó Alejandra Arratia, porque quizás representa más mi pensamiento, y uno se siente reconfortada cuando ve que todos están hablando de aprobar, y nadie pone la alarma, ¿no? Yo creo que de alguna manera aprobar este proyecto, el riesgo que tiene desde mi perspectiva es que nos quedemos solo acá, y que efectivamente renunciemos a lo otro, porque no estamos exigiendo lo otro. Y lo otro, desde mi perspectiva, es muchísimo más importante que este proyecto. Entonces, esto me quedé como muy fijada y muy quizás atormentada con esta imagen de la cloaca,
y que, no sé, pues es como si lleváramos papel confort a la cloaca, y tiráramos el papel confort adentro, pero no resolviéramos el problema de la cloaca en sí, ¿no? De que siguiéramos echando y convirtiendo a los profesores en desechos, ¿no? Que es la imagen, ¿no? Esa imagen tan potente. Entonces, el tema es si no estamos efectivamente renunciando a abordar lo importante, ¿ya? Por esta idea de que, sí, algo estamos haciendo, no pesa nada, no tiene ningún valor. Yo tuve un conversatorio con más de 40 profesores presidentes, ¿no? Y todos los profesores, todos sin excepción, decían, no entendemos por qué están empezando por aquí, cuando los problemas que nos agobian, que hacen que los profesores se vayan, huyan del sistema, ¿ya? No es son otros, que son mucho más relevantes, mucho más importantes, mucho más profundos, ¿no? Y que no se quieren abordar, porque está claro, si estamos empezando por esto, es porque lo otro no se quiere abordar, ¿no? Entonces, esa es mi gran preocupación, y me gustaría, si nuestras invitadas no les preocupa, ¿no? Este tema, al decir que sí, este proyecto está en la idea correcta, está en el camino correcto, pero no estamos abordando ninguno de los otros temas que realmente son los relevantes. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Girardi. Entonces tiene la palabra Beatriz Ábalos y posteriormente Verónica Cabezas. Muchas gracias. Primero, yo quiero dejar claro, parece que Cristina dijo y también Mario, que de alguna manera todos nosotros estamos de acuerdo con la ley. Yo lo que dije claramente, o traté de decir claramente, es que si bien puede ser necesario o es prudente posponer la entrada en vigencia posponer en la palabra, del endurecimiento de los requisitos, no quiero que decidan el acabar con el requisito más alto, que está, según yo lo entiendo, está en el proyecto de ley. Esa parte no estoy para nada de acuerdo, y quiero decir que la presentación de Alejandra a mí me representó bastante bien, algo que no dije porque no hay tiempo para decir todo lo que uno quisiera decir, pero que lo que yo quise decir, por lo menos aclarar, es que hay muchos otros factores de los que no tenemos conocimiento de por qué, para tomar solo el tema de la entrada a las carreras de pedagogía, ¿por qué no están ingresando los estudiantes? Si hemos tenido una caída desde 20 años, 10 años por lo menos, no es reciente, no es solo hoy, es algo que no se ha resuelto en la forma como miramos a los profesores. Las condiciones de trabajo se mejoraron con la carrera, con la ley, pero no se mejoraron al nivel internacional, por ejemplo, la relación alumno por profesor. Los salarios se mejoraron, están mucho mejores sin duda, pero tampoco están en otros niveles. Entonces, mi opinión es la siguiente, que si hay hay una preocupación o se cree que es el aumento de los niveles de entrada de la PSU, concretamente, la que está produciendo la caída en los profesores, si se tiene esa evidencia, yo no la tengo, no pude verla clara en las otras exposiciones, pero si se cree que es eso, que puede ser eso, entonces hagamos posponer el nivel siguiente, pero no acabar con el requisito material. Se luchó mucho por eso. La Ley de Desarrollo Profesional Docente es el resultado de todo un esfuerzo nacional casi, en que se miraron las carreras de pedagogía, los estudios y la condición de los docentes. Pero el otro problema, que yo lo dije, pero lo resaltó bastante bien, creo, Alejandra, es la deserción en las carreras de pedagogía. Si al segundo año de entrada deserta el 30% de los que entraron, quiere decir que o entraron porque no se les ocurrió otra cosa, o algo ocurre en ese primer año que no se trabaja bien con los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que es necesario mejorar eso. Por el momento, yo creo que esas son las preguntas que yo diría. Totalmente de acuerdo con Cristina,
que tenemos que mirar el conjunto. Y si esta ley puede agrandarse, mirar ese conjunto, sería excelente. No sé si se puede, pero sí tenemos que, y además que hay, por ejemplo, lo que quería decir, tenemos que saber por qué no entran en las carreras de pedagogía. La información de lo que ocurre durante los estudios, hay investigación. Y tenemos mucha investigación, mucha evidencia de lo que ocurre después. Ciertamente que el agobio, el cansancio se produce muchas veces por el CIMSE y las presiones de la accountability, en el mal sentido de la palabra. Pero también creo que la pandemia ha mostrado el lado, no sé si la palabra es heroico, el lado extraordinario de respuesta de nuestros profesores a una situación completamente nueva. Y lo digo ¿por qué? Porque hemos hecho estudios, porque acá estamos ya, hemos terminado un segundo estudio el primero lo hicimos en la Católica con nosotros, con la Católica Valparaíso, perdón, la Católica Valparaíso con nosotros y Edu Global, y un segundo estudio que hemos hecho con la Universidad Católica, en que estamos relevando a través, por ejemplo, de preguntas abiertas, el aprendizaje de los docentes, cómo se han jugado en las circunstancias. Si mostráramos nacionalmente con esas, como se diría yo, esos titulares en los diarios, en vez de titulares de desastre, de caída, de muerte casi, tendríamos otra imagen de la docencia. Entonces, esas son mi opinión. No estoy de acuerdo con posponer no estoy de acuerdo con cerrar la carrera docente a los 500, 550 puntos. No llegar a los 550 puntos. Habían muchos candidatos que entraban antes con 550 puntos. ¿Por qué ahora vamos a bajar eso? Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Verónica Cabezas tiene la palabra y posteriormente Alejandra Arratia. Diputado, en especial diputado Venegas, diputada Girardi, noto que gusto escucharlo con su mirada tan profunda y un entendimiento que tienen sobre este tema ocasional que claramente nota que hay un trabajo de muchos años, así que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho, la verdad. Yo creo que yo me dedico a investigar la deserción docente, el primer empleo, las condiciones laborales, bienestar docente. De hecho, este estudio que Alejandra Arratia cita sobre bienestar docente con mujeres en pandemia, es una publicación que está a punto de salir en una revista nacional de la cual yo soy la primera autora. Entonces, no puedo estar más de acuerdo en todos estos temas de la integralidad. Por eso partí mi presentación mostrando, ¿no es cierto?, estas como distintas cajas que componen la oferta y también como las distintas como puntos clave, ¿no es cierto?, que los docentes se han enfrentado a esta toma de decisión. Sin embargo, me gustaría solamente dar un dato que me parece que es muy importante. Esto es el mismo ejercicio que la diputada Girardi dice, como que tanto afecta este tema de la matrícula, de la retención. Yo acá tengo lo quería compartir en el chat, pero no veo que no hay chat acá, así que se lo puedo mandar después a ustedes directamente en una lámina. Pero aumentando en un 1% la matrícula total en las carreras de pedagogía de aquí hasta el año 2025, se estima que ingresarían 8.900 docentes adicionales. Esto es un aumento en 1% de matrícula. Esto equivale a reducir el déficit de docentes idóneos en un 28% al 2030, ¿ya? En la retención, para que tengan, no son datos tan comparativos, ¿ya? Pero reduciendo la tasa de deserción en un punto porcentual, se estima que el déficit de docente idóneo 2025, en este caso más cerca, ya habría que duplicarlo quizás para 2030, se podría reducir al año 2025 en un 15%, ¿ya? Si lo hacemos hasta el 2030 sería un 30%. Es decir, son elementos bastante comparables, son equivalentes, ¿ya? Así un poco respondiendo a la diputada en relación al tema de la matrícula y la retención, son ambos muy importantes, ¿ya? Pero sin duda que el tema de la matrícula cumple un rol fundamental en explicar la cantidad de docentes en el sistema. Entonces, yo creo que este proyecto de ley que se presenta no trata de mejorar todas las condiciones laborales, ¿ya? En ese sentido, yo soy de la idea personal, bueno, todo lo que se dice, carrera directiva,
sin duda que son temas que están pendientes en la agenda educacional. Yo creo que tenemos una ley de carrera docente que todavía no logra su plena implementación, ¿ya? Y en ese sentido hay que poner todas las energías, capacidad y recursos en poder, más que recursos, los recursos están en realidad, en movilizar esa carrera docente. Hay un sistema de mentoría donde actualmente no todos los docentes están con el sistema de mentoría. Ya muchos ni siquiera lo conocen y no están llegando a él. Hay un proceso de desarrollo profesional docente local, contextualizado, que todavía no logra desplegar como sería toda su sala, ¿no es cierto? Y poder realmente tener los beneficios que eso trae. Las educadoras de párvulo, no olvidemos que recién este año ingresaron a la carrera docente. Entonces, por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí qué política podemos implementar, o quizás en ese sentido, ¿dónde está esta integralidad? Mi respuesta es, pongamos la energía en implementar esta carrera docente, que tiene una mirada muy integral y muy, en el fondo, con muchos elementos que podemos sacarle todavía el jugo, digamos, o implementarle de forma correcta. Dicho todo eso, este proyecto de ley trabaja con una urgencia, ¿ya? Las carreras en las universidades regionales van a cerrar probablemente, porque no están llenando sus vacantes, o podrían tener que quizás recibir más apoyo, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que yo estoy de acuerdo con Beatriz, de que quizá, en el sentido que hay que, el posponer, yo creo que eso no está en duda. Necesitamos posponer sí o sí. Quedan 2 años para aumentar a 525 puntos, y no olvidemos de que estos son datos en realidad que fueron del año 2020, ¿no? Que el hecho ya haber atrasado, ¿no es cierto? Esto un año, ¿no es cierto? Ya nos ahorramos, entre comillas, una disminución de un 18% de los seleccionados. Y si hubiéramos implementado el día de hoy los requisitos 2026, hubiéramos tenido una baja de un 37% en los matriculados. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, este tema de, yo estoy de acuerdo que, volvemos al tema, acá no estamos bajando el criterio de calidad, ¿ya? Lo que estamos haciendo es posponer, y por otro lado también quizás reconocer, ¿ya? De que en realidad un buen docente, si estamos hablando de 500, 525, 550, ya la vara de 500 y 525 puntos es una vara relativamente alta, ya considerando el sistema educativo en general. No olvidar también que los puntajes PSU en regiones son más bajos. Entonces volvemos al tema de a quién se ve, a quién estamos en el fondo posiblemente perjudicando. Y eso, entonces yo creo que esta mirada de integralidad, como un poco como de resumir, me parece que no puedo estar más de acuerdo. La carrera docente está llena de distintas aristas y programas que todavía tienen mucho que desarrollarse. Este comentario de la diputada Gerardi sobre la dotación de profesores, yo creo que lo que yo comentaba, tenemos una buena noticia, tenemos un estudio que mira la mirada nacional sistémica. Sin duda que quizá en una escuela o en una comuna puede haber quizá diferencia en lo que estos datos nos muestran. Ya el estudio que nos estamos basando en realidad en esta discusión son datos que toman en cuenta distintas bases de datos del sistema educativo con distintas condiciones. Podría pasar eso que usted dice, diputada, de que pueda haber sobredotación, pero también es muy probable que en regiones extremas estos datos estén mucho más acentuados al déficit, ¿ya? Eso en realidad me gustaría comentar en relación a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Alejandra Arratia tiene la palabra. Muchas gracias, diputado. Bueno, efectivamente, claro, la preocupación que nosotros tenemos es qué tanto se abordan estos elementos sistémicos. Quiero plantear 2 ámbitos. El primero es que, claro, nosotros entendemos el tema de la necesidad de posponer la exigencia ahora que viene a 2 años, pero tampoco estamos de acuerdo compartimos la opinión que planteaba Beatriz, de que no estamos de acuerdo con que se elimine el último tramo de exigencia. Creemos que eso no favorece en el fondo el que tengamos efectivamente docentes más idóneos, y creemos que sería un error avanzar en esa línea. Y respecto a la necesidad de una mirada más sistémica que planteaba la diputada, bueno, que planteamos nosotros y que la diputada Gerardi nos consultaba, ¿no?
nosotros creemos que es fundamental que se aborde el desafío de la carrera directiva. Ese es un tema que en el fondo se tiene, bueno, lo planteaba, lo decía el diputado Venegas, si mal no recuerdo, que es algo que comprometió el ministro Varela en un inicio. Sabemos del impacto que tiene el equipo directivo, el liderazgo en las instituciones, creemos que eso es fundamental. Quizás lo que podría hacer es que eso entrara como indicaciones. Por cierto, en el fondo no es algo que se pueda incorporar como parte de esta regulación, ¿no? O sea, de este proyecto de ley, eso lo extendemos, pero sí uno puede hacer indicaciones en que el Ejecutivo se compromete a abordar ese desafío, porque si no, la preocupación que tenemos es que en el fondo nos quedamos con un proyecto que aborda un síntoma o un elemento muy acotado, pero seguimos sin abordar el tema de modo más sistémico. Entonces creemos que ahí es fundamental abordar la valoración de la carrera docente. Hemos visto además como en el debate público en el último año, especialmente en el marco de la pandemia y de lo que ha significado, lamentablemente se ha instalado una visión muy desvalorizadora de la carrera docente y creemos que eso no ha hecho bien al país. Hemos visto declaraciones hasta de repente, hasta los diarios haciendo, en el fondo, planteando, generando una desvalorización de la carrera docente que creemos que es malo para el país y creemos que también sería necesario investigar si no eso tiene un efecto negativo sobre las postulaciones, ¿no? Entonces, el tema de la carrera docente es fundamental abordarlo, el tema de la valoración, el tema de las remuneraciones, y en ese sentido sería fundamental abordar o sea, en el fondo, remirar la ley, o sea, la carrera directiva, decía en primer lugar, perdón, la carrera docente y especialmente las condiciones para los tramos 1 y 2, para los primeros 2 tramos en la carrera docente, que es donde más se produce deserción en la carrera, ¿no? Y finalmente un elemento que nosotros sí creemos que tiene un impacto, y lo hemos visto mucho, y bueno, lo planteaban aquí, la imagen de la cloaca, que es algo que nosotros vemos en talleres, que en el fondo hemos recogido. Esto es totalmente experiencia cualitativa que nosotros tenemos del terreno, ¿no? Pero nos plantean que así es como se sienten. Entonces creemos que también hay que recoger un tema más estructural respecto a las señales que damos desde el sistema educativo y a qué tanto al impacto que está teniendo un sistema de aseguramiento de la calidad como el que nosotros tenemos. Y en ese sentido, quizás una indicación posible sería, por ejemplo, que el Ejecutivo se comprometiera a una evaluación del sistema de aseguramiento de la calidad y ver los impactos que está teniendo y qué sería necesario ajustar o no, ¿no? ¿Me explico? Y creemos que en ese sentido se puede avanzar de modo tal de incorporar más elementos que tiendan a una visión más integral. No basta solamente con cambiar, siguiendo la analogía, no basta con poner un bus de acercamiento a la primera parte de la montaña, ¿no? Tenemos que considerar las condiciones de modo mucho más sistémico y eso es lo que sentimos que hace falta. Muchas gracias, Alejandra. Tania Villarruel y posteriormente el diputado Venegas. Gracias, presidente. Yo quería abordar la discusión que se está dando, que me parece muy interesante. Primero, desde un punto de vista del tiempo. ¿Cuándo hay que hacer las modificaciones a una ley? Creo que es relevante darle el tiempo necesario a una política pública para poder producir efectos, evaluar los efectos y luego modificarlos. Y eso es lo que, por eso la carrera docente tiene un plazo de 6 años para su evaluación. Creo que todavía no es momento para poder hacer esos cambios porque no hemos visto los efectos. Por otro lado, sí estamos viendo los efectos de esta parte particular de los requisitos de entrada, que estamos viendo la cantidad de postulantes que quedan fuera de la carrera, de las carreras de pedagogía. Entonces me parece que implementar este proyecto de ley es fundamental para poder tener el tiempo suficiente para ver los efectos de la carrera docente. Si no, nos vamos a quedar sin profesores antes de eso. Por lo mismo, y un poco en la línea que se planteaba de poder, en el fondo, detener este proyecto de ley para poder solicitar o exigir otras reformas, creo que eso de cierta forma minimiza el grave efecto o el grave impacto que puede tener no aprobar un proyecto de ley como este, por el impacto que puede tener la escasez de profesores en cuanto a cuáles son las soluciones que yo planteaba, ¿cierto? Las otras soluciones que pueden darse en el caso de la escasez de profesores: aumentar las horas lectivas, disminuir o aumentar los alumnos por sala, son soluciones que no queremos ver.
Entonces, por eso es muy relevante poder tomar esta decisión hoy. Y todos sabemos lo que demora un proyecto de ley integral y que se haga cargo de todos los problemas, y eso no tenemos tiempo para eso. Para mí eso es lo más relevante respecto de este proyecto de ley en particular. Además, creo que creo que sí es positivo disectar el problema para poder tener soluciones a cada uno de los problemas en particular. Y en ese sentido, el abordar el problema de la atracción docente o de la pedagogía en general, es positivo poder ver las distintas etapas: atracción, acceso, formación inicial y trayectoria docente. Y este proyecto de ley apunta a una de estas etapas, y eso no lo hace malo. Simplemente el que se apruebe este proyecto de ley es importante para esa etapa y no impide ni perjudica que se hagan otras cosas respecto de las otras etapas. Por eso creo que es muy relevante tener claridad sobre el objetivo de este proyecto de ley y poder evaluarlo en base a ello. En particular, y aquí un poco más sobre la literatura, los requisitos, el aumento de los requisitos tenía un objetivo particular, que era mejorar los candidatos que entran. Y eso es algo que han hecho muchos países. En Corea del Sur, en Singapur, en Finlandia, tienen candidatos, los que entran a estudiar pedagogía son los mejores de su generación. Y ese era el objetivo de estos requisitos en particular. Y en base a eso debiésemos evaluar el impacto de esa política en particular. Y lo que estamos viendo es que el equilibrio, que se desequilibró, y que por más de que esto es positivo, lo necesitamos, es bueno, tenemos que encontrar el número exacto, y ese número exacto debiese venir de la evidencia, y es lo que se hizo en la mesa de la atracción de las pedagogías, que vimos la correlación entre la prueba de la PSU y el desempeño docente, el ranking del desempeño docente, etc. Ahí también quiero hablar sobre el último tramo. Para mí sí es relevante eliminar el último tramo. ¿Por qué? Porque el último tramo deja afuera a más profesores que podrían tener, que son buenos profesores, que aquellos profesores que están calificados con menor desempeño. Eso fue lo que vimos en los datos. Yo les puedo mandar una minuta con más detalle del análisis mismo de eso. Además, hay una parte del último tramo que es fundamental, que a mí me importa mucho, que es sobre los programas de acceso a pedagogía. El último tramo establece que para poder ingresar a un programa de acceso a pedagogía se debe estar en el 15% superior de la generación, solo para ingresar al programa, lo cual en el fondo deja estos programas sin ningún tipo de utilidad. La idea de estos programas de poder incentivar a los estudiantes, de motivarlos con experiencias docentes tempranas, que la literatura dicen que son importantes para poder motivar a los estudiantes a ingresar a pedagogía, de encontrar talentos especiales que no se encuentran con la PSU, que no se encuentran con talentos académicos. Eso también es relevante, y este tercer tramo borra por completo la opción de que los programas de acceso a las pedagogías surjan y sean relevantes en el acceso. Por último, creo que en realidad lo más relevante es en cuanto a la integralidad. Creo que es importante que este proyecto es necesario, es positivo, y no impide que después se hagan otras cosas. Y no impide que se estén haciendo otras cosas también. Y aquí los invito a leer las conclusiones de la mesa de atracción, porque había muchas otras medidas que también se están ahí, y muchas de las medidas que presentaron las otras presentadoras. Por ejemplo, la beca vocación de profesor, que se estableció la beca vocación de profesor número 3 para aquellas personas que ya tienen un título profesional y quieren estudiar pedagogía. También se acaban de aprobar los estándares de formación inicial docente. Se relevó también la importancia de la comunicación de estas políticas. En suma, hay un montón de otras políticas que también están, y creo que sería un error no aprobar este proyecto en la intención de que se hagan otras políticas que pueden ser relevantes, pero no obsta una cosa a la otra. Muchas gracias, Tania. Voy a darle finalmente la palabra al diputado Mario Venegas. Gracias, presidente. Sí, yo le agradezco mucho a Beatriz su clarificación respecto a su efectiva
posición respecto al proyecto. Y claro, importante porque este proyecto pretende y tiene como objetivo eliminar el último tramo, es decir, no llegar a los 550. Eh, y ella no está de acuerdo con eso, como no están de acuerdo otros de la opinión. Yo creo que Tania, en su exposición, nos interpela respecto de cómo debiéramos abordar esto. Y me hizo mucho sentido el tema de cuáles podrían ser los efectos negativos que generaría el no hacer algo, ahora ya, que es urgente. Y claro, cuando uno sopesa esos, es como una involución, es volver atrás respecto a una tarea que hemos hecho mucho, porque, por ejemplo, disminuir las horas no lectivas para los profesores sería, pero absolutamente irracional. Al contrario, están peleando por tener más horas no lectivas. Eh, tener profesores menos calificados sería un despropósito respecto al objetivo que buscamos, que es mejor calidad en el equipo docente, el aumento de los alumnos por clase. Todo es como volver atrás, es una involución a conquistas importantes que ha hecho el sistema, con todos los problemas que eso ha significado. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que poner y sopesar. Y siento que a mí lo que me dejó haciendo clic es el tema de si tenemos alguna capacidad, presidente, de cuestionarnos. Todavía tenemos tiempo para indicaciones, ya no hay, o todavía hay, por el tema del último tramo, pro y contra, eliminarlo, o mantenerlo, o posponerlo, a lo mejor siguiendo la línea de lo que plantea el proyecto respecto al segundo tramo. En fin, pero yo creo que efectivamente ha sido muy interesante y sobre todo los estudios que avalan lo que ustedes están planteando, ¿no? Dan muchas luces respecto al problema que queremos enfrentar. Así que eso me alegro mucho yo de lo que hemos conversado y del aporte que han hecho nuestras invitadas, sin duda. Gracias, diputado Venegas. No sé si Verónica parece que está pidiendo la palabra. Verónica, no se escucha, Verónica, tiene que encender el... Presidente, sí, no solamente quería volver a recordarle a usted, diputada, que algo que uno no tiene tan presente, pero esta evaluación internacional que la ley de carrera docente tiene contemplada en su artículo 19W, creo que si mal no me equivoco, que se estaría realizando próximo año o en 2 años más, lo cual, claro, va a ser más bien de implementación, pero va a dar luces, ¿no es cierto?, para poder seguir trabajando en esta mirada integral. De hecho, a mí personalmente me tocó trabajar el diseño de los indicadores a nivel nacional que nos estarían ayudando al CPIP a poder responder a este estudio a nivel internacional, ¿ya? Entonces, ahí hay una buena noticia y yo creo que ellos también van a estar de acuerdo, por lo menos que a mí me tocó ver a nivel de implementación de carrera, ha sido más lento, ¿ya? Ha sido más lento lo que se tenía proyectado. Hay mucha burocracia que hay que superar, temas de cómo llegar a cada comunidad, ¿no es cierto?, sus realidades, las escuelas no siempre están tan cerca del nivel más central, digamos. Ahí está esta mirada del CPIP descentralizado, y están puras cosas que están empezando a suceder, pero todavía, claro, falta un largo trecho todavía para la correcta implementación. Entonces, en ese sentido, eso por un lado me parece que es importante. Yo me sumo a la urgencia de este proyecto de ley que está discutiendo, de que realmente posponer esto, en hacer un nuevo proyecto de ley, 2 años más, etcétera, etcétera, realmente nos estamos viendo enfrentados, vuelvo a decirlo, especialmente en zonas extremas, ¿no es cierto?, región de Atacama, vimos, solamente por nombrar algunas, y otras, ¿ya? Y educadoras de párvulo, algo que quizás no sería bueno traer a esta mesa también, ¿no es cierto?, la visión de la educación de párvulo, porque ahí sí que la necesidad es aún más profunda. Entonces yo me sumo a la urgencia de esto, pero sí también el que seré la primera en seguir aportando en esta mirada integral y que nos queda muchísimo trabajo por delante. Y esto es solamente se podría decir, un aporte
consistente con la ley, con su mirada de calidad, pero no hay que olvidar que cantidad y calidad van de la mano en este tema de la oferta. Y esto no daña la calidad, sino que lo que nos permite es tener este equilibrio entre cantidad y calidad. Y así que me sumo a ese sentido de urgencia, señores diputados y señoras diputadas. Gracias, Verónica. Me está pidiendo la palabra don Juan Eduardo Vargas, antes de concluir con la comisión. Muchas gracias, presidente. Bueno, quisiera por su intermedio también saludar y agradecer las presentaciones que nos han hecho las participantes el día de hoy, sumamente interesantes, y simplemente para complementar lo que ellas han manifestado, así también como lo que han preguntado los diputados Venegas y Girardi, me gustaría aclarar simplemente algunos aspectos, presidente, a riesgo de parecer repetitivo, pero creo que es bueno para contextualizar y también para poner en su justa dimensión lo que este proyecto pretende. El primer punto es que, y lo hemos dicho incansablemente, este proyecto de ley aparece como un proyecto absolutamente necesario, pero que, sin embargo, no es suficiente por sí solo. Estamos conscientes de ello. Sabemos que este problema, el que hemos abordado el día de hoy, el de la necesidad de contar con más y mejores docentes, es un problema que se aborda de diferentes aristas. Sin embargo, ello no impide constatar la importancia y, por qué no decirlo, la urgencia de que este proyecto pueda aprobarse en los términos que hoy se han comentado. Desde ese punto de vista quiero también aclarar que a nuestro juicio existe, no a nuestro juicio, digamos, existe evidencia que da cuenta de que aplicar o poner, digamos, en vigor el tercer tramo de requisitos sí tiene un perjuicio con respecto a los docentes, a los buenos docentes que el sistema perdería. En ese sentido, por su intermedio, presidente, Beatriz Ábalos hacía ver de que su propuesta era contar con más evidencias para poder tomar una definición con respecto a ese tercer tramo. Es decir, ella decía, se manifestaba de acuerdo con postergar el segundo tramo y pedía contar con más evidencia para saber si efectivamente convenía o no poner en marcha, aplicar el tercer tramo. Yo lo que quiero simplemente comentar es que, tal como también lo mostró Verónica Cabezas, hoy día contamos con evidencia que nos permite decir que aplicar el tercer tramo tendría, en definitiva, un perjuicio para nuestro sistema en términos de que estarían dejando de entrar estudiantes que terminan siendo buenos docentes de acuerdo a esa evidencia. Y por otra parte, presidente, también me parece importante hacer hincapié o reforzar lo que por su intermedio decía Verónica Cabezas, en el sentido de que los desafíos que hoy día tiene la implementación de la Ley 20.903 son de tal magnitud que si nos abocamos a la correcta implementación de esa ley, ya vamos a estar dando pasos importantes en pos de la solución del problema de los docentes que hemos abordado. Es decir, preocuparnos de que se implemente de buena manera en términos no solamente de las mejores remuneraciones que contempla esta ley, sino también de la mayor disposición de tiempo en horas no lectivas para los docentes, puede implicar en definitiva, así como también otros desafíos relacionados con las mentorías, por ejemplo, puede implicar en definitiva una parte importante o significativa de la solución a este problema, si bien, por cierto, no es la única. Y por último, y con esto ya termino, me gustaría también hacer ver que aun cuando este proyecto, tal como lo manifiesto, es un proyecto necesario, pero no por ello suficiente, hay otras maneras a través de las cuales también nos estamos haciendo cargo de este problema, lo cual también queda en evidencia a la luz de las propuestas, 19 propuestas que se contemplaron en el documento que emanó de la Mesa de Reacción a las Pedagogías. Estamos hoy día abocados a poner en práctica esas propuestas
y lo cual también da cuenta de la preocupación de este ministerio y de esta subsecretaría, en particular, presidente, por hacerse cargo del problema. Por cierto, siempre se puede hacer más y no están todas las aristas cubiertas, pero sin duda estamos dando pasos avanzados en pos de contribuir a la solución del problema. Simplemente a modo de ejemplo, quisiera mencionar algunos de esos temas en los cuales nos encontramos trabajando el día de hoy. Primero, la implementación de la beca vocación de profesor para licenciados y profesionales con formación en otras disciplinas. La ley de presupuesto de este año contempla 250 cupos para poder entregar esta beca de forma tal de que esas personas, licenciados o profesionales, puedan transformarse en profesores de educación media. Hemos hablado también de potenciar las mentorías que hoy día se encuentran en un desarrollo incipiente. Estamos también trabajando en una mesa con la CNA y el Consejo Nacional de Educación y que tiene como propósito esa mesa abordar los criterios en base a los cuales se acreditan los programas de prosecución de estudios, algo que ha tenido repercusiones en el sistema dada la diferente visión que existe entre la CNA y el CNED. Por otra parte, también estamos potenciando los programas de acceso a las carreras de pedagogía. Hemos también instaurado un premio que pretende darle relevancia a los alumnos destacados que entran a estudiar carreras de pedagogía. Y por último, presidente, simplemente a modo de recuento, quiero también mencionar el esfuerzo que se ha hecho en la regulación de aranceles al incrementar en promedio en un 25% el arancel regulado de las carreras de pedagogía. Esto ocurre respecto de aquellas instituciones que están adscritas a la política de gratuidad, lo cual, en definitiva, lo que tiene como objetivo es entregar un incentivo a las universidades, no solamente para que sigan impartiendo las carreras de pedagogía, sino para que eventualmente puedan abrir más vacantes o abrir otras carreras, dado que hoy día ya existe un mayor financiamiento por parte del Estado. Eso, presidente, y de nuevo volver a agradecer a todas las expositoras por sus interesantes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Y muchas gracias a todas las invitadas que hicieron de esta sesión un espacio de debate muy provechoso, muy positivo. Así que seguramente la tramitación de este proyecto va a considerar también los elementos, los contenidos que aquí se expusieron. Agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle a los parlamentarios y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta misma se levanta.